pueden ser... ¿Alguien está hablando? Yo estoy haciendo. Y entonces, como digo, esto quedará grabado para que algún día pues, los investigadores lo puedan ver. De manera que haremos ese coloquio, debemos terminar a -4, pues así, y nada más. Bien, pues reiniciamos hoy el curso para plantearnos la cuestión de si estamos caminando hacia un nuevo orden internacional. Y para hablar sobre ello tenemos un ponente de excepción, que es don Francisco José da Cova Cerviño, que como Francisco parece ser que hoy está de santo, por lo cual le felicitamos muy efusivamente y además duplicamos nuestro agradecimiento porque haya aceptado venir hoy. Don Francisco José da Cova Cerviño es el general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es general de brigada del Arma de Infantería, diplomado de Estado Mayor, diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos por el CSEREN, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad Española de Estudios Internacionales y también por el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma. En su vertiente de oficial de Estado Mayor ha desempeñado cometidos de análisis en la división de planes del Estado Mayor del Ejército, donde ha sido también jefe de la sección de planes de ese mismo Estado Mayor. Ha participado en numerosas actividades de carácter internacional, en eso que me parece que se llamaba el Eurocuerpo, y en los cuarteles generales, en distintos cuarteles generales de la Alianza Atlántica. Ha realizado cursos de perfeccionamiento en esta materia en la Alemania Federal. Esto como oficial de Estado Mayor. En la faceta operativa, que al parecer se pueden distinguir perfectamente ambas facetas, en el ámbito operativo ha sido jefe de la unidad de inteligencia de la división mecanizada y miembro del Estado Mayor de esa división mecanizada. Ha tenido diversos mandos en servicios de las unidades acorazadas y mecanizadas, y su último servicio anterior al puesto actual que desempeña ha sido el de general jefe de la Brigada Mecanizada Extremadura número 11. Como ocurre con los militares en los últimos años, no era así anteriormente, o por lo menos no era así salvo excepciones, pues tiene también una visión internacional del ejercicio de la milicia. Ha estado en Bosnia y Herzegovina en 1993, ha estado en Irak en las labores de reconstrucción en el año 2003 y posiblemente haya coincidido con el general Feliu, y ha estado también en el Líbano, donde ha sido jefe de una sección del Líbano durante varios años. Los problemas geoestratégicos con los que España se enfrenta en este momento, después de la crisis de Afganistán, de Ucrania, etcétera, podemos analizarlos, como es lógico, desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, el punto de vista económico, en el aula lo vamos a tratar el día 27 de octubre. Y obviamente este problema debe ser analizado desde el punto de vista de la defensa. Y contamos con el privilegio de que el general da Cova se nos venga a ofrecer la visión oficial de este problema, la visión de este problema desde las instancias oficiales de la estrategia.
Yo quiero advertir a los presentes y a los que nos están escuchando telemáticamente que, al igual que en otros órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida, las personas que dirigen actividades o sectores pueden tener divergencias o pueden tener discrepancias respecto de la estructura en la cual están prestando sus servicios. Y posiblemente el general de Akoba también puede tener alguna reserva o alguna discrepancia respecto de esa estructura militar. En el caso de que existiera por su parte alguna reserva o alguna discrepancia, el general de Akoba habría hecho, como hemos hecho muchos en casos similares, es manifestar internamente a nuestros superiores o a nuestros compañeros cuál es nuestra discrepancia. Digo ello porque nosotros no podemos incurrir en la falta de tacto de pretender que el general nos diga lo que él no desea decir, y eso hemos de comprenderlo y aceptarlo. Dicho ello, muchas gracias, mi general, por venir en el Día del Santo. Es un sacrificio especialísimo, no lo habíamos computado. Pero muchísimas gracias por ello y sobre todo muchísimas gracias, mi general, por tener la amabilidad de venir a colaborar con nosotros en este tema y en este momento. Y dicho ello, pues el general de Akoba tiene la palabra. Muchísimas gracias, don José Manuel. El que está agradecido soy yo. Esto, algunos de ustedes nos conocemos de otros foros, otras audiencias, y desde luego audiencias como estas es un privilegio para el que es invitado y es un placer. No ha dicho nuestro anfitrión que coincidimos en otra característica peculiar, que somos gallegos, lo cual ha hecho que desde el primer momento fuera imposible decir que no. Además, repito, lo hice con muchísimo gusto, y el hecho de celebrar mi santo de esta manera, el agradecido soy yo. Es la primera vez que me ocurre que celebro el santo celebrando una reunión con todos ustedes. Me permito también saludar pues, en la sala a los que estáis presentes, algunos de ellos, repito, conocidos. Efectivamente, yo serví con el general Feliu en aquel año 2003-2004 en Bagdad, en una misión general peculiar, importantísima, y donde pudimos pues vivir en primera persona un momento histórico, como fue la caída del régimen de Saddam Hussein, y luego, lamentablemente, podríamos hablar de ello si quieren luego en el coloquio, la evolución no tan esperanzadora que sufrió el país en los años posteriores. Y también saludar, porque me han dicho que al otro lado del ciberespacio hay algún también viejo conocido por del M, precisamente de haber coincidido en algunos destinos en el Estado Mayor del Ejército. Por lo tanto, también a los que estáis al otro lado de la pantalla, un saludo también, por supuesto, muy cordial. Hablaba con Pablo cuando preparábamos esta charla, la conveniencia o no de utilizar una presentación. En realidad no es necesario, pero también es verdad que hay unos datos que a lo largo de la transparencia me gustaría compartir con ustedes, que creo que es mejor que se vean en la pantalla, y por eso al final hemos optado por apoyarnos en una presentación. Y les emplazo, eso sí, lo más interesante no es lo que diga yo en esta media hora, sino que luego abramos un coloquio en el que yo tendré mucho gusto en escucharles a ustedes, porque entiendo que ustedes, los que están aquí al otro lado, tienen también muchísimo que aportar, y para mí será un placer tomar nota, porque seguro que me será de utilidad, y porque la situación en la que estamos viviendo es tan dinámica y tan absolutamente vertiginosa que lo que hoy parece evidente mañana mismo deja de serlo, o al menos pierde actualidad. El título que hemos escogido, aunque bueno, estaba en la parte alta de la imagen, era o es de interrogaciones hacia un nuevo orden internacional, y yo creo que si hacemos la versión abreviada de la presentación, la respuesta es sí. Entonces, aunque ahora se vaya ya el fluido eléctrico, ya hemos cumplido con al menos parte del cometido de esta reunión. Efectivamente, vamos hacia un nuevo orden internacional. ¿Cómo va a ser ese orden internacional? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ser un orden muy fracturado.
fracturado en torno a dos grandes potencias, pero fracturado también en el sentido, y lo veremos a lo largo de la presentación, en el sentido de que el resto de actores, que no somos esas dos grandes potencias, también estamos muy fracturados y también estamos ante el reto de buscar nuestro lugar al sol en este mundo, en este nuevo orden internacional, del que lo único que sabemos es que el viejo, como decía Gramsci, el viejo se desmorona y el nuevo no acaba de aparecer. Entonces, si les parece, empezamos y la primera matización que quisiera hacer, fíjate Jesús, ¿qué hemos hecho? Tiene que funcionar. Ahora. Fuerte, es que hay que darle fuerte. Vale, es que soy delicado, entonces como ya no estoy en activo, ya no tengo que hacer las pruebas físicas. Yo desayuno colacao, es lo que hay. Es inevitable, tenemos que comenzar hablando de Ucrania, pero me gustaría simplemente mencionar que esa evolución hacia ese nuevo orden internacional no empieza el 24 de febrero pasado. De hecho, la guerra de Ucrania no empieza el 24 de febrero pasado. La guerra de Ucrania se remonta por lo menos 8 años en su versión, digamos, actual, ¿no? Pero qué duda cabe que lo que ha hecho este conflicto, sobre todo la evolución del conflicto, es pues hacer más evidente todavía unas dinámicas que venían de años atrás. Y lo que está produciendo este conflicto es un realineamiento de todos los actores, sobre todo de los que no somos los dos grandes, a veces un tanto sorprendente, lo veremos luego con esas cifras que les decía, y que está teniendo el conflicto y todo lo que se deriva de estos 7 meses de guerra, de una evolución inesperada al principio de la misma, sobre todo porque la inició por el presidente Putin, está teniendo unas enormes repercusiones para Ucrania, lógicamente, para Rusia, para Europa y también, en otro sentido, para los Estados Unidos o para China o para India, actores todos de los que hablaremos a continuación. Pero es importante, y a mí me gusta poner el acento, porque es humano. Si tuviéramos esta reunión hace un año, esta no sería la imagen que estaríamos viendo ahora, sería la del aeropuerto de Kabul en la evacuación caótica, porque no tiene otro nombre, que hicimos hace poco más de un año, ¿no? Ahora la actualidad es, evidentemente, y con toda razón, Ucrania, pero es importante que el árbol de Ucrania, por muy gordo que es y por muy robusto que sea, no nos impida ver el bosque de la globalidad del escenario internacional. Este verano hemos tenido un montón de acontecimientos que abundan en esto. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán, la muerte de al-Zawahiri, protestas en el Líbano, en Irak, en algunos países de la franja del Sahel. En Haití también ha habido problemas. En fin, y por supuesto Ucrania, unas elecciones en Italia. En fin, lo que quiero decir es que la complejidad del escenario no se nos debe escapar, no debemos perder el foco, porque si no tendríamos una visión, por muy importante que sean los acontecimientos, tendríamos una visión muy parcial. Yo cuando digo que el orden internacional se está reconfigurando, se me puede decir, ¿y cuándo no? A lo largo de la historia, ¿cuándo no se ha reconfigurado el orden internacional? Obviamente, si no, estaríamos todavía en el Egipto de las pirámides, ¿no? o en la Roma del Mare Nostrum, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno no es nuevo, pero convendrán conmigo en que lo que sí es nuevo y lo que hace que sea singular es que en este caso esa reconfiguración se está produciendo por primera vez de una manera simultáneamente global, afectando simultáneamente a todo el mundo. Lo que pasa en Corea del Norte nos afecta. En el siglo XV lo que pasara en Corea era simplemente desconocido en Europa o en América, y está ocurriendo además a una velocidad de vértigo. Unas secuencias apoyadas sobre todo en las nuevas tecnologías que hacen que los acontecimientos evolucionen de año a año o como mucho de década en década. ¿Y por qué? ¿O cómo hemos llegado? Se ha oído, ¿no? Se ha oído que le doy fuerte, ¿no?
Una trampa, sí. No trampas, no sé el motivo por el que no. Ay, No entiendo el motivo por el que no lo dejo, pero bueno, es insistir. exactamente. ¿Quiere que se lo pase Sí. yo desde aquí? Sí, Venga, sí, yo le creo voy que es más diciendo. cómodo, exacto. Vale, de acuerdo. Yo le voy indicando. Muy bien. Bien, por no remontarnos más, apenas una década, pues tenemos lo que está tapado ahí por esos cuadriláteros es la imagen displicente del presidente Trump en una cumbre aquí en Europa, pues entiendo que por los rostros que veo, creo que era del G7, entonces todavía G8, con la presencia de Rusia y la cara atónita de la entonces canciller Merkel, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues básicamente hay dos razones. Por un lado, por favor. Por un lado, una para atrás, ahí. Por un lado, lo que se ha venido a llamar desoccidentalización. Ese documento que ven ahí es la portada del informe que elaboró para la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2020, que fue todavía presencial. Ya estábamos en pandemia, pero no lo sabíamos. Era en febrero de 2020. Entonces, el embajador Ischinger, que era, porque ya lo han relevado, el encargado de organizar esa cumbre, emitió este documento que tituló Westlessness, podemos traducir por desoccidentalización. Y como buen documento germánico, está muy bien estructurado y tiene dos ideas fuerza. Una es la de desoccidentalización en Occidente, Westlessness in the West, y ahí hace alusión a los populismos, a los nacionalismos, a estas teorías conspiranoicas, es decir, a los problemas de cohesión que tenemos los occidentales por nosotros mismos sin que vengan de fuera a ayudarnos. Y la otra pata del documento es Westlessness in the World, por favor, que es la desoccidentalización, porque hay potencias que antes no podían, pero ahora pueden y quieren objetar el modelo occidental que veníamos proponiendo y que durante un par de décadas, desde la disolución desde el colapso de la Unión Soviética, parecía que habían llegado para quedarse con el fin de la historia y la paz perpetua, ¿no? Kantiana, que lamentablemente pues no ha sido así, ¿no? Por lo tanto, estamos en un escenario, voy un poquito de prisa para ajustarnos al tiempo, luego en el coloquio entramos donde quieran ustedes. Estamos en un escenario que se ha repetido, se ha denominado de diferentes maneras, pero el significado es el mismo, Great Power Competition, que es una expresión que figura, se venía utilizando antes, pero figura negro sobre blanco ya en la estrategia de seguridad norteamericana del presidente Trump de 2017, que está todavía en vigor, puesto que el presidente Biden ha dado unas guías, unas guidance, pero no ha publicado todavía una nueva estrategia de seguridad nacional, lógicamente, dadas las circunstancias en las que estamos, no es momento de emitirla. Bueno, pues por primera vez en esa estrategia de seguridad nacional, el yihadismo terrorista, que desde el 2001 era la primera prioridad en el ámbito de la seguridad norteamericana y de todos nosotros, cede paso, pasa a un segundo nivel y la primera prioridad en esa estrategia, y ese órdago es visto por el resto de actores, es esa Great Power Competition, esa competición entre las grandes potencias. Yo les decía antes que las nuevas tecnologías nos ayudaban a entender muy bien la velocidad a la que se ha producido el cambio y a entender que estamos en un proceso que hemos llamado de globalización, pero que es un proceso, la globalización, que está siendo cuestionado no ahora por la guerra, ni siquiera hace unas semanas por ese incidente que un barco, recordarán ustedes, un portacontenedores mal aparcado en el canal de Suez durante apenas una semana, tensionó todas las cadenas de valor y produjo incluso retrasos en la entrega de coches, por poner un ejemplo bastante simplón, ¿no? La globalización viene siendo cuestionada desde antes, probablemente podríamos poner el inicio en la crisis de 2008 y a partir de ahí en las crisis sucesivas, por supuesto la COVID y por supuesto también ahora la guerra de Ucrania, ¿no? Pero esa globalización influye o determina también la evolución de algunas tendencias, que les dejo aquí este libro, está a su disposición en la página web del instituto, si necesitáis más ejemplares me lo dices. Hay una serie de tendencias que vienen interactuando
y que están contribuyendo a esta reconfiguración, como es la evolución demográfica, de enormes repercusiones geopolíticas a largo plazo, tanto para bien o para mal, según el escenario. El factor de la energía, tan puesto de actualidad y de absoluta relevancia con este conflicto, la economía y el comercio, la lucha por los recursos minerales, por los recursos naturales en general, los recursos minerales en particular, por las tecnologías, la lucha o las tensiones que se producen en diversos puntos del globo por el agua. Les pondré un ejemplo. China, con el 20% de la población mundial, tiene apenas el 7% del agua dulce del planeta, con lo cual comprenderán que para China el dominio de la altiplanicie del Tíbet, donde nace en la práctica la mayoría de los grandes ríos del continente que fluyen tanto hacia el norte, hacia China, como hacia el sur, hacia el subcontinente indio, pues es importantísimo, y lo veremos también en Oriente Medio, porque el estrés hídrico no hace sino incrementarse, y lo veremos en otros escenarios. Está el tema del calentamiento global, por poner un ejemplo, el más que previsible deshielo del océano polar ártico, que tendrá también enormes repercusiones geopolíticas en su momento, etcétera, etcétera. Pero, como digo, la globalización está siendo cuestionada, pues porque, dale, por favor, no es un proceso pacífico per se. La globalización tiene grandes ventajas, o nos aporta enormes ventajas al ponernos en contacto. Se incrementan las posibilidades de cooperación, que son muy necesarias en estos momentos. Son muy necesarias para gestionar retos auténticamente globales, como puede ser la proliferación nuclear o convencional, como las consecuencias del calentamiento global, la gestión de los movimientos migratorios masivos, la lucha contra el crimen transnacional, las pandemias, etcétera, etcétera. Cuando eso es bueno, esa posibilidad de cooperar nos la ofrece la globalización, pero también incrementa las tensiones. Tenemos tensiones con nuestros vecinos. Antes nuestro vecino era el vecino literalmente hablando, ahora el vecino es toda la humanidad. Por lo tanto, la globalización incrementa las tensiones también entre los pueblos. Es un hecho, ¿no? Y donde hay tensiones, pues hay posibilidad de conflicto. Las tres portadas que les pongo ahí del The Economist, se las explico. La primera llevaba por título Slowbalization, que podríamos traducir por una ralentización de la globalización, y esta fue publicada en enero del 19. ¿Qué había pasado hasta entonces, en enero del 19, para que ya The Economist se cuestione la globalización? Se la cuestiona, al menos detecte una ralentización de la misma. Pues la llegada de Trump, la guerra de los aranceles, en la que no reconoció ni amigo ni enemigo, los europeos, los españoles, todavía seguimos bajo el yugo de alguna de esos aranceles, el Brexit y los problemas internos en la Unión Europea con Visegrado, los países de Visegrado y otras circunstancias. Slowbalization en aquel momento. La siguiente es un poco más drástica, es Goodbye Globalization, y esta es de mayo de 2020, es decir, la COVID. Estábamos encerrados, todo el mundo, paralizadas todas las cadenas de valor. China la primera, con su todavía persiste política de COVID cero, y ya estaba claro que había que replantearse. Yo no creo que la globalización tenga vuelta atrás, ni mucho menos, pero todo parece indicar que habrá que corregir excesos y habrá que corregir algunos de los problemas que nos ha aportado. Recordarán que por aquellas épocas, tanto autoridades nacionales como la Unión Europea, el alto representante Borrell, les recuerdo alguna intervención, la presidenta von der Leyen. Yo, para evitar problemas, no menciono nunca casos españoles, y así luego no me pueden poner en apuro, ¿no? Entonces, también hubo manifestaciones aquí que se hablaba de que había que reconsiderar esas cadenas de valor. El alto representante Borrell llegó a indicar que acortar las cadenas de valor y diversificarlas en nuestra periferia más inmediata, concretamente en África, sería algo así como matar dos pájaros de un tiro, porque reduciríamos la dependencia cuasi absoluta de algo tan simple como una mascarilla, que es un trozo de tela, de China, como redundaría en el bienestar de nuestra región inmediata, que también es de nuestro interés, ¿no? La estabilidad y el progreso en África y en el Sahel. Y la última es Reinventing Globalization, que viene a abundar
en esto y es de junio de este año, ¿no? Entonces, al final, el mensaje que podemos extraer de esta evolución es que nos dirigimos hacia una globalización, sí, porque es inevitable. Yo no concibo ahora mismo, aunque hay tendencias que parece que apuntan en esa línea, dos internets que no se comuniquen entre sí, o estancos entre sí, ¿no? Entonces lo que habrá que diga es, lo que estamos yendo es hacia una globalización más regionalizada, como mencionaba antes, y también más proteccionista. Y también lo estamos viendo con el tema de, no solo por razones comerciales, sino también de seguridad, como el tema del 5G, Huawei, la tecnología china, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en un solo... Por favor. ¿Sí? Ah, ya no te hace caso a ti tampoco. Me alegro. No me quiere ahora. Bueno, el resultado, hay muchos adjetivos o muchas expresiones que podrían calificar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Es una situación preocupante, es una situación muy tensa, muy peligrosa, en fin, yo creo que si me tuviera que quedar con una, diría que estamos viviendo una gran incertidumbre. Y lo estamos viendo no solo, por supuesto, también en el tema de la guerra de Ucrania, pero en general estamos viviendo en un escenario de enorme incertidumbre. La incertidumbre para el ser humano no es agradable. La incertidumbre pues, nos crea inseguridad, nos crea tensiones, y las tensiones lamentablemente tarde o temprano derivan en conflicto, ¿no? Vamos rápidamente simplemente a mencionar en titulares los tres grandes actores de este mundo tan fracturado. ¿Quiénes son? Pues evidentemente podría haber puesto una foto de los tres tenores, pero me parece que esta es más ajustada a la realidad. Por favor. Te voy a tener... No, es que yo os he ido la pila del mando, por eso no va. Bien, evidentemente Estados Unidos es el actor, y sigue siendo, y lo va a ser durante décadas, que nadie lo dé por finiquitado. Es la potencia, la gran potencia global. Tenemos que admitir que prácticamente y en algunos aspectos ya a la par con China, pero eso no quiere decir que Estados Unidos deje de ser una gran potencia y una gran potencia global. Lo que es cierto es que Estados Unidos está sintiendo cuestionada esa hegemonía de la que había disfrutado al menos en estas 2 o 3 últimas décadas, y está viendo como China le está ya mirando a los ojos y le está tratando de tú a tú, con lo cual pudiera ser, y ojalá no, que un nuevo ejemplo que el amigo Brian Allison podría introducir en su famosa teoría, en su publicación al respecto de la trampa de Tucídides, ¿no? Que una gran potencia establecida, Esparta, Estados Unidos, provoque la guerra antes de que la potencia retadora, Atenas, China, le plantee un punto de no retorno. Y quizás eso explica, o puede explicar en parte, la asertividad, como se dice ahora, de Estados Unidos, incluso bajo la presidencia de Biden. Porque en la confrontación con China, Biden no ha levantado un ápice el pie del acelerador, yo diría incluso que lo ha acelerado. Ha habido intervenciones verbales del presidente Biden, que ha tenido que ser tirado de la chaqueta de sus colaboradores, que son más contundentes que las de ningún, en relación a China, que las de ningún presidente anterior, ¿no? Bueno, el problema que tiene Estados Unidos, y por eso de ahí que pongo precisamente esa foto, Biden lo dijo como candidato y lo ha repetido desde que es presidente, es la situación interna. En Estados Unidos, lamentablemente, ya no llama la atención hablar de posible colapso de la democracia o incluso de expresiones como guerra civil. Esperemos que no, obviamente, porque el que se alegrare de eso, me temo que sería un inconsciente, obviamente, ¿no? Pero es muy significativo que se estén utilizando ya ese tipo de expresiones con cierta asiduidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Pues mantener esa hegemonía. Es una ley que se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? Como es lógico, ¿no? Al menos en Occidente, o al menos en buena parte del hemisferio. Contener a China, too late, ya es tarde. Ahora es fácil tirarse de los pelos pensando en no sabemos si la inocencia de Clinton cuando en 2001 facilitó la entrada de China
en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pensando que eso la democratizaría a medida que entrara el Apple y los iPhone y estas cosas en China, y ya vemos que no ha sido así. Y sobre todo, desde el punto de vista más de la confrontación de ese Great Power Competition, sobre todo el tema de no perder el Indo-Pacífico. Y eso explica esa agresividad incluso con relación a China. Evidentemente el otro gran actor es China, no vamos a hablar aquí porque no es necesario de lo que ha hecho China desde Deng Xiaoping con su famosa ley de los 24 caracteres, y ahora China ya se siente poderosa. Xi Jinping ha roto con esa política de perfil bajo y de prudencia mientras progresar calladamente, ha dado un puñetazo en la mesa y ha presentado sus credenciales como gran potencia. Lo ha hecho ya en ocasiones anteriores y lo volverá a hacer sin duda alguna dentro de unos días en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. China percibe el declive de Occidente, China percibe, porque son patentes, nuestras vulnerabilidades, y su prioridad es, primero, también en este sentido coincide con Estados Unidos, consolidar el milagro chino en el interior. Porque la legitimidad del Partido Comunista, que aquí lo es todo, el Partido Comunista es igual al Estado, igual a Fuerzas Armadas, es todo único, la legitimidad del Partido Comunista depende de que China siga progresando. La bicicleta seguirá avanzando mientras dé pedales. Cuando deje de dar pedales, la bicicleta se tumbará. Y las previsiones últimas de crecimiento de China de un 2 y pico % son tremendas, porque es un país que ha venido creciendo a 2 dígitos prácticamente durante las 2 últimas décadas, ha bajado un poquito, porque ya era en fin, durante estos últimos años, al 6, al 7, al 8%. Pensar que ahora va a crecer al 2% es prácticamente admitir 2% cifras chinas, lógicamente, ¿no? Entonces es admitir que dentro, pues también el panorama no es tan brillante como podría parecer. Pero la prioridad de China es ser una gran potencia comercial. Eso parece evidente. El espíritu del comerciante, por decirlo de alguna manera, prevalece en China, pero el espíritu del soldado viene detrás. Y las inversiones que lleva haciendo China durante años en tecnología militar y en modernización de sus fuerzas armadas son absolutamente impresionantes. Y por lo tanto, en algún momento, y no lejano, pues lo veremos, ¿no? China, en esa posición de ser primero, en la medida de lo posible, un actor comercial, pues está muy activo en concitar adhesiones y en concitar foros de encuentro comerciales y de colaboración a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ha tenido su cumbre hace unos días, el acuerdo comercial de la RCEP, etcétera, etcétera. Pero llegado el momento, sobre todo en el tema de Taiwán, si es necesario, utilizaría la herramienta militar, con todo lo que eso significa. ¿Y cómo está reaccionando Occidente y sobre todo cómo está reaccionando Biden? Pues bueno, esto sí que lo ha visto Biden, a diferencia de Trump. Biden sí es consciente de que necesita articular, por supuesto siendo él el que lidera. Él le ha dicho, America is back to lead, pero claro, pero to lead, en fin, es comprensible, es la potencia y es comprensible. Pues convocando esa cumbre de las democracias en diciembre del año pasado, en la que convocó a 110 países. Yo no sabía que había tantas democracias en el mundo, me alegro. No, en fin, asistieron 100, pero claro, lógicamente en esa relación estaba como democracias, pues Irak, que formalmente lo es, pero en fin, la República Democrática del Congo, Kosovo, cosa que a España no nos hace ninguna gracia, o las Islas Maldivas, ¿no? Sin embargo, no invitó a Turquía, que es un aliado en la Alianza Atlántica, ¿no? Bueno, pues ese es el intento de Estados Unidos. Y ahora viene te ruego que te quedes de pie porque te voy a dar varios sucesivos. No hay problema ninguno, no hay problema ninguno. Esta es los datos que quería compartir con ustedes cuando les hablaba al principio de los alineamientos de la comunidad internacional en relación a la guerra de Ucrania. Cuando se produce la invasión, pocos días después, el 2 de marzo, se convoca la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la invasión. Y el resultado fue... bueno, el de arriba, eso es. Fue bastante halagüeño.
141 países condenaron la invasión. Solo 5 la apoyaron, que se pueden ustedes imaginar, la propia Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea del Norte. 35 se abstuvieron, entre ellos China, y 12 no asistieron, para no tener que significarse, entre ellos Marruecos. Poco después, apenas un mes después, en abril, se convoca de nuevo a la Asamblea General de Naciones Unidas para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el resultado fue 93. De 141 bajamos a 93. Los votos en contra pasaron de 5 a 24, entre ellos el de China. 54 abstenciones y de nuevo 22 no asistentes, entre ellos Marruecos. Y por último, en el mes de abril, el secretario de Defensa norteamericano, Austin, convoca en Ramstein, en la base alemana, convoca una reunión de los países que estábamos más implicados en el apoyo, estamos en el mes de abril, en el apoyo a Ucrania, tanto en sanciones como en ayuda militar. Y aparecen, o sea, acuden a la cita 40 países, que son básicamente los aliados de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea y las democracias del Pacífico. Por lo tanto, esta es la realidad. ¿Qué países? La siguiente, por favor. ¿Podemos concluir que Putin está aislado? Pues no, no está aislado. Putin tiene todavía enormes vías de financiación y de supervivencia en el ambiente internacional. Está la cumbre de los BRICS, o la reunión con Xi o con Irán. Me dirán ustedes, pues vaya compañías, cierto, pero ahí están. Otra cosa es que si la guerra, como lamentablemente todo parece indicar, no se acerca a un final, pues algunas de estas abstenciones más o menos de conveniencia pues se tengan que reposicionar, ¿no? En este sentido, la cumbre de Samarcanda de hace un par de semanas, donde tanto Xi como Modi como Erdogan manifestaron públicamente que no estaban contentos con la perpetuación y con el desarrollo de los combates en Ucrania, ¿no? Entonces, nos cabe quizá como halo de esperanza, ¿no? Es hasta cuándo ese matrimonio de conveniencia, que es de conveniencia, en absoluto por amor, entre China y Rusia, va a resistir los tensionamientos que está produciendo la guerra y las consecuencias de la guerra. Yo a veces tuiteo, me riñen en el tuit y digo, la esperanza amarilla, me dicen, no se puede negociar con un asesino. Es verdad, y eso es el quid de la cuestión. Pero si alguien tiene la llave en estos momentos en la mano para poder buscar una salida, es China. ¿Qué nos queda a los demás? Se lo anunciaba al principio. Pues buscar, tratar de evitar que la polarización, que evolucionemos hacia una nueva bipolaridad. Ni a la Unión Europea, ni a los países de la ASEAN, ni a lo que se llama ahora el sur global, les interesa tener que posicionarse sí o sí con uno de los dos grandes actores, porque en un mundo globalizado esa no es la mejor solución. Entonces vamos a hacer unas relaciones internacionales muy fluidas, de geometría variable, en el que el caso más curioso, y voy un poquito deprisa para tenerme el tiempo, es el caso de la India. La India es un país, es una democracia, es un país que tiene lazos de seguridad que quiere incrementar porque le conviene con Estados Unidos y con el famoso, habrán oído hablar del Quad, el Quadrilateral Foro de Seguridad, no me acuerdo el nombre concreto en inglés, es con Estados Unidos, con Japón y con Australia. Y al mismo tiempo tiene una relación tanto en lo militar como en lo comercial de largo recorrido con Rusia. Se está beneficiando enormemente de la salida, de la recolocación de los excedentes de gas y de petróleo rusos a través de la India, que la India compra a precio barato, nos los refina y luego nos los vende ya con el sello de India para que no estén sujetos a sanciones, y tiene una relación también muy ambivalente de más odio que amor, pero de necesidad de llegar a encuentros con China. Por lo tanto, esta figura de China que podríamos aplicar con todos sus matices a Erdogan o a Israel, incluso a Israel, estamos viendo, o las monarquías del Golfo, estamos viendo como aquellos alineamientos previos que parecían incuestionables de las monarquías del Golfo con Estados Unidos, estamos viendo como
como son de geometría variable. Las monarquías del Golfo se han negado a incrementar la producción de petróleo, muy al contrario, la van a disminuir, ¿no? Es quizás el ejemplo más. ¿Cómo puede ser el orden? ¿Cómo quisiéramos que fuera el orden al que nos dirigimos? Pues que fuera un orden global cooperativo, ¿no? Por todos esos retos que les mencionaba antes, en los que es imprescindible la colaboración al más amplio nivel, pero no parece que sea lo más razonable. Ahora mismo, evidentemente, la mayor urgencia sería, y lo pongo así porque no lo veo fácil, sería encontrarle una salida al problema, a la guerra de Ucrania. Pero ahora mismo todas las salidas oscilan entre malas y peores, porque lógica. Hoy mismo el presidente Zelensky ha prohibido por ley negociar con Rusia. O sea, que ahora mismo es implanteable nada. Esto puede cambiar, y ustedes saben más que yo de esto, ¿no? Esto puede cambiar en algún momento, ¿no? Pero ahora mismo todos los puentes, casi todos, están rotos. También es cierto que habíamos visto la liberación, intercambio de prisioneros, está vigente mal que bien el acuerdo del grano. Bueno, esperemos que siga así. ¿Multilateralismo o orden multipolar? Esa es la cuestión. Obviamente la Unión Europea lo ha explicitado en la estrategia global de seguridad de Mogherini, por lo menos más atrás, del año 16. Europa apuesta por el multilateralismo, pero las dinámicas son las que son. ¿Qué va a pasar con la gobernanza global? Naciones Unidas está simplemente neutralizada, puesto que uno de los miembros del Consejo Permanente de Seguridad Nacional es el que ha violado la legalidad internacional que el Consejo de Seguridad tiene que hacer respetar con cualquier medio. Entonces, obviamente, y lo estamos viendo, que el papel de Naciones Unidas es simplemente inexistente. El G7 ya no volverá a ser G8 como lo era hasta hace apenas años y pico, ¿no? El G20, pues vamos a ver cuando se reúnan en Indonesia de nuevo, si es que se reúnen en persona, Xi Jinping y Putin por un lado, Modi por otro, y Biden y Macron y Scholz por otro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Los acuerdos como la vuelta al acuerdo nuclear de Irán no acaba de consolidarse, no acaba de despejarse. ¿Qué va a pasar con la globalización? Como les mencionaba antes, ¿no? Como europeos, y voy acabando ya, cuando callen las armas, porque mientras no sea así, pues lo que hay que hacer es gestionar el conflicto como se está haciendo, en Europa habrá que diseñar una nueva arquitectura de seguridad. La arquitectura de seguridad que teníamos data de Helsinki 75, han pasado muchísimas cosas del año 75, entre ellas que uno de los principales signatarios de aquel acta ha desaparecido, no existe, que es la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y luego todo el proceso de la caída del muro de Berlín, las ampliaciones de la Alianza Atlántica, las intervenciones de Rusia en diferentes escenarios de su entorno inmediato, y ahora la guerra de Ucrania. Entonces, en algún momento habrá que construir una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Mientras permanezca el régimen de Putin, será contra el régimen de Putin, y si algún día Rusia cambia de manera sustancial, pues entonces haremos, y encantados, haríamos otra nueva arquitectura de seguridad con Rusia, porque lo que está claro es que la seguridad de Europa no puede prescindir de Rusia, para bien o para mal, como estamos viendo ahora. Un punto de preocupación en el horizonte, pues si tenemos pocos ya presentes, Taiwán. Yo creo que eso es un tema que no va a evolucionar bien. Tanto Estados Unidos, como decíamos antes, por sus problemas internos, como China también, quizá por lo mismo, están viendo que la ventana de oportunidad se le está cerrando. Y los unos por temor a que China sea definitivamente demasiado poderosa, y los otros, China, por el temor de que sus problemas internos pues puedan poner en cuestión el liderazgo de Xi, pues esos plazos que están escritos del año 2049, que es el centenario de la República Popular, que es cuando China quiere haber alcanzado todos sus objetivos, pues hay pensadores, por favor, que consideran que eso se puede adelantar en el tiempo. Yo lamento, no es que les vaya a invitar ahora, como es mi santo, debería, les vaya a invitar a una pinta en un pub londinense, pero esto hace alusión a la frase, lamentablemente, lo digo con todo dolor de corazón, pero es así, ¿no? Que es la frase de
de Lord Palmerston, de que decía en el año 1848 que el Reino Unido no tenía ni amigos ni enemigos eternos ni permanentes, lo que tenía eterno eran sus intereses, ¿no? Y quizás ahora mismo lo que estamos viendo en todos los actores que actúan a veces con auténtico cinismo, como es el caso de Erdogan, como es el caso de la India, bueno, es porque lamentablemente se aplica esa máxima. Dice, y con esto sí que realmente vamos acabando, dice, este señor es Kevin Rudd, que fue primer ministro de Australia y es un gran conocedor de China, ha sido diplomático en China y vive allí, vive en la región, por lo tanto tiene el feeling muy fresco. Dice que no va a ser en 2049, que es la década en la que estamos viviendo ya, la década de los 20, la década en la que viviremos, en la que estamos viviendo ya muy peligrosamente en relación a esa confrontación entre China y Estados Unidos. Y la fecha que yo tengo en la cabeza fija es esa, el 5 de noviembre de 2024. 5 de noviembre de 2024, el 6 de noviembre sabremos que si la madre naturaleza no determina lo contrario, Xi Jinping seguirá siendo presidente de China, que Putin, ahora ya no lo digo con tanta seguridad, pero probablemente siga siendo presidente de Rusia, pero no sabemos quién será el presidente de los Estados Unidos, puesto que saldrá de esas elecciones. Y puede ser, si no Trump, otro Trump, o incluso dentro del Partido Demócrata, pues no sabemos quién sería. Por lo tanto, volvemos al tema de la incertidumbre. Nada más, yo simplemente es el convoluto que les paso, me lo tenéis que permitir, es invitaros a que nos sigáis si os parece bien, en las redes sociales o en nuestra página web, que es donde publicamos todos nuestros análisis, y creo que de todo lo que haya podido hablar hoy y lo que no haya podido hablar, hay algún análisis reciente en nuestra página web, y para eso los escribimos y los ponemos a vuestra disposición. Seguro que alguno ya lo sabe. Por último ya, pues me someto con una frase, eso sí que me gustaría, porque tanto citar a pensadores por ahí, ¿verdad? Y a Churchill y a Sun Tzu, pues nuestro rey, su majestad, en la clausura de la cumbre de la Alianza Atlántica el pasado mes de junio, dijo esa frase, dice, el optimismo estratégico en el que vivíamos ha dado paso al realismo estratégico. Y voy de nuevo, enlaza quizás con la alusión a Lord Palmerston o a esa diatriba que está también muy viva entre realistas, Kissinger, Mersheimer, etcétera, etcétera, e idealistas, ¿no? Lamentablemente todo parece indicar que el realismo, pues de momento goza de buena salud. Me he pasado unos minutos, luego me disculpéis y abrimos el coloquio, encantado. Quiero decirte que en la newsletter nuestra incluimos algún artículo de boletín habiendo pedido permiso, y lo recibiréis, de los interesantes. Ahí tenéis la página web. Sí, como os quedáis con la presentación. Sí, sí. Entonces lo mandaremos en la newsletter para que todos podáis acceder ahí. Bueno, pues vamos a iniciar el coloquio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estoy intentando que se vea la sala, pero no lo consigo. Sí. Bueno, muchas gracias, general. Por no entrar en detalles, la pregunta va a ser... Sí. Perdón, Ramón. Sí, Lo mismo, siento no haberlo dicho, identificaros, por favor. Soy Ramón Estevez, miembro del aula política del instituto y alumno suyo en los cursos del Escorial. Recalcitrante, además, Ramón, alumno recalcitrante. Desde hace un montón de años. Vamos a ver, habló antes de ventanas de oportunidad. Y si miramos fríamente, la ventana de oportunidad de Estados Unidos se está cerrando a una velocidad tremenda. En este momento, el mayor productor de patentes y registros de propiedad intelectual del mundo es China, con más del doble que Estados Unidos, 40 y pico por ciento contra un 19%. Japón es el tercero, Corea del Sur es el cuarto y la Unión Europea el quinto.
eso quiere decir que si Estados Unidos tiene una ventana de oportunidad cerrándose, la nuestra se ha cerrado ya, la europea, que es un poco uno de los grandes damnificados de este conflicto. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que, si esto perdura, ceteris paribus, como dicen los economistas, la posición de Estados Unidos solo puede deteriorarse como potencia, no puede mejorar? Por muchas razones. ¿Qué posibilidades hay de que Estados Unidos opte por una solución bélica masiva? Ramón, no lo sé, obviamente, pero las posibilidades son Tucídides, vamos, prácticamente al pie de la letra. Hoy he asistido a una comida con un norteamericano, de un think tank, no es Chatham House, por lo tanto no estoy traicionando ninguna confidencialidad, ¿no? Y salió este tema. Y, hombre, no lo reconoció abiertamente, pero esas opciones, posibilidades de que lo que está pasando en Europa esté siendo aprovechado por los Estados Unidos para finiquitar un posible adversario de la entidad que creíamos que era Rusia el 23 de febrero, lo sigue siendo. Pero a partir del 24 de febrero, sobre todo desde el punto de vista militar, algunos palos del sombrajo se nos han caído a todos, ¿no? Entonces lo que decía este hombre es que efectivamente Putin se lo ha puesto en bandeja, los Estados Unidos van a aprovechar la ocasión para deshacerse, para reducir a la mínima expresión uno de los grandes adversarios de esos tres tenores que poníamos en la imagen. Justo castigo la perversidad de Putin, que se lo ha puesto en bandeja, ¿no? Para concentrarse definitivamente en el Indo-Pacífico. Comentaba este señor que tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, si hay alguna unanimidad, tal vez la única unanimidad, es en relación a China. Ahí, como os decía también antes, la postura del presidente Biden no desmerece en nada la del presidente Trump, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista de Europa, porque al final a mí siempre me gusta, hoy no era la idea extendernos tanto y por eso no he puesto algunas especificidades de Europa, pero ya que me das la oportunidad, Ramón, desde el punto de vista de Europa, claro, ya no hay marcha atrás, pero nos damos cuenta de que hemos malgastado mucho tiempo en darnos cuenta de que algún día el paraguas norteamericano, para bien o para mal, podría estar en cuestión. Le vimos las orejas al lobo no antes de Trump. Ya con Trump, con aquello de la OTAN es obsoleta y luego, claro, la muerte cerebral que había mencionado Macron, pues ya nos empezamos a cuestionar que qué pasa si los Estados Unidos, efectivamente, o se cierran en sí mismos o se buscan una novia más atractiva en el Indo-Pacífico, que es lo que está ocurriendo, y Europa no hemos hecho los deberes, no solo en lo militar, que por supuesto, sino como actor global. En 2019 dice von der Leyen en su toma de posesión que quiere una Europa, una Comisión Europea más geopolítica. El alto representante Borrell lo menciona a diestro y siniestro. Gente tan poco sospechosa como Joschka Fischer dice que Europa tiene que aspirar al estatus de Great Power. Que yo coincido con él, ¿no? Pero lo está diciendo ahora. Y no tenemos tiempo, no estamos en el 6G, no estamos en las tecnologías disruptivas a la altura de los otros dos, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa mucho que la pérdida de relevancia de los Estados Unidos nos lleve, por un lado, a esa confrontación por el cierre de la ventana de oportunidad y por otro ponga en evidencia que si los Estados Unidos ahora en Ucrania, es evidente que sin los Estados Unidos Ucrania no hubiera recibido el apoyo que ha recibido. Pero es que hace un año, como mencionaba al principio, si estuviéramos aquí hablando de Afganistán y la retirada de Afganistán que nos convocaría el año pasado, tendríamos que decir exactamente lo mismo. La salida de Kabul no fue posible sin la cobertura y sin todo el despliegue norteamericano. Es decir, Europa sigue siendo incapaz de defender sus intereses, suponiendo que sea capaz de definirlos o de establecerlos en una operación, me van a decir que exagero, pero militarmente tan elemental como una evacuación de residentes.
si para una evacuación en circunstancias hostiles necesitamos absolutamente de Estados Unidos, que no necesitaríamos para una operación de combate de gran envergadura, ¿no? Por lo tanto, como Kevin Root, el problema con Taiwán es... y además ahora Estados Unidos también, tanto con el reto de Putin ya sobre la mesa como el probable de Xi Jinping, no puede plegar velas. Porque si Estados Unidos plega velas, está asumiendo debilidad y está asumiendo que entrega la cuchara, ¿no? Con lo cual la dinámica es, no sé si la comparte Ramón, pero es muy preocupante. Luego esto lo digo aquí, como comprenderás, en otros ámbitos más, más juveniles o más tal, procuro ser algo más, algo menos, pero a veces pongo también una frase de Madeleine Albright. A Madeleine Albright le hacen una entrevista hace un par de años del Spiegel, en el medio alemán, y hace también un repaso de la situación. Yo sé que aún no había guerra en Ucrania, ¿no?, en esta fase. Y el periodista se debió quedar un poquillo asustado del panorama que le dibujó la señora Albright, que la última pregunta que le hace es, señora Albright, ¿usted es optimista? Con todo lo que nos ha contado, ¿usted es optimista o es pesimista? Y la señora Albright, que no es gallega, pero es diplomática, o era una gran diplomática, contestó a la gallega y dijo, yo soy optimista, preocupada, muy preocupada. Entonces yo creo que quizá esa sea una imagen que nos puede valer. Muchas gracias, general. Tenemos que pedir disculpas porque no está saliendo la imagen, creo, No se fuera. conecta esta cámara. Pero vamos a ver, porque ha pedido la palabra el profesor Pollato, Javier Pollato, desde Valencia. Vamos a ver si te oímos, Javier, cuando quieras. Puede abrirse. Abre el micrófono, Puede abrirse. Javier. Javier, el micrófono. Ha desaparecido. Javier, abre tu micrófono. No puede. Sí, sí, lo tiene disponible para poderlo abrir, ¿eh? Sí se puede, sí. Normalmente no tenemos estos fallos. Lo tienes